tenemos que aprender que cada enseñanza que Jesús nos da, amén, es para hacer extender el reino de los cielos en la tierra. Es para establecer el reino de Dios en la tierra. Los propósitos de Dios en la tierra. Cuando tú quieras saber los propósitos de Dios en tu vida, lee los evangelios. Ello te empezará a poner las bases del mismo evangelio. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, enseñaba a través de parábolas. Cada parábola da instrucciones claras sobre tu comportamiento en la tierra y sobre cómo llevar tu vida como hijo de Dios. Cada parábola que Cristo mandaba o daba a sus discípulos, les enseñaba cómo comportarse en la iglesia, les enseñaba cómo llevar su vida, amén, y cómo trasladar su fe, amén. Vemos parábolas como el trigo y la cizaña, dice, crecerán juntos. Dile a tu hermano, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Si tú eres de las personas que dicen no voy a la iglesia porque hay gente que me trata mal en la iglesia, no puede ser quitada esa gente. La Biblia dice crecerán juntos. También dice la palabra de Dios que el trigo llegará a un punto donde no esté maduro, aunque ya sea el tiempo de la cosecha. Y Jesús dice en esa misma parábola, deja que crezca un poco más, para que podamos reconocer cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Amén. Y nos abre un panorama muy importante la palabra de Dios. Hay gente que dice, el árbol tiene que ser sacudido para que caigan las hojas muertas, ¿verdad? Y entonces a los errores pastorales le dicen que la gente se va porque no dan fruto. Pero eso no lo dice la palabra, eso lo dice el ser humano, se justifica. Dice la palabra de Dios que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Amén o no amén. Y vemos cómo la palabra de Dios nos va enseñando cómo comportarnos en nuestra vida. Vemos en las enseñanzas de Jesús los parámetros de un cristiano, de un hijo de Dios, porque eso es lo que Jesús hacía. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo se activa esa palabra de Dios? Dígale a su hermano, a través de la unción. La unción de Dios va a evitarte muchos tropiezos. El poder del Espíritu Santo en tu vida, la guianza del Espíritu Santo en tu vida va a evitarte muchas caídas, muchos tropiezos y mucha mala enseñanza. Amén. Aleluya. La unción enseñará todo si la buscas. Amén. Vaya conmigo por favor a 1 de Juan capítulo 24 al 29. Dice la palabra de Dios, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Te acuerdas cómo inicié? Toda parábola, toda enseñanza de Jesús establecerá tu crecimiento como cristiano. Amén. Entonces, eso fue lo que oíste al principio, eso fue lo que fue enseñado por Jesús y por los discípulos y por los apóstoles. Amén. Y dice que esas enseñanzas permanezcan ¿dónde? ¿Dónde? En nosotros. Si lo que has oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Las parábolas, las enseñanzas de Jesús es la voluntad de Dios transmitida a través de Jesucristo hacia nuestra vida. Amén. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo y es la vida eterna. Nosotros tenemos que alcanzar esa vida eterna.
Tú tienes que aprender a quitar tus ojos en lo terrenal y empezar a poner tus ojos en lo eterno, porque si tú no te has dado cuenta, la vida en la tierra es como un abrir y cerrar de ojos. Apenas los abres y te sientes niño, parpadeas un poco y ya has crecido un poco más. Parpadeas otro poco y ya eres un adulto. Parpadeas otro poco y ya eres un anciano. Parpadeas otro poco y estarás en el lecho de tu muerte. La vida pasa rápido. La vida no tiene más opciones más que aprender a no equivocarse. Porque no hay más oportunidades. No hay una segunda, ni una tercera vida, ni una reencarnación. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? Para que te prepares para lo eterno. Amén. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? La vida eterna o la muerte eterna. Tú te tienes que preparar para las dos. Si vas a ser malvado, prepárese para la muerte eterna. Si usted quiere seguir los caminos del Señor, prepárese para la vida eterna. Amén o no amén. No quiero espantarle, pero es la verdad. Tenemos que aprender a que permanezca en nosotros, aprender a permanecer en el Padre, aprender a permanecer en el Hijo. ¿Qué es permanecer en el Padre? ¿Qué es permanecer en el Hijo? Un ejemplo básico son las enseñanzas de Jesús. Y una de ellas, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, se te ha dicho que 7. Mas yo te digo hoy, 70 veces 7 tendrás que perdonar. ¿Qué pasa cuando tú haces la voluntad del Padre o la voluntad de Jesucristo? O sigues los consejos de la Biblia, permaneces en Él. Eso es lo que pasa. Si tú aprendes a perdonar esa cantidad de veces que Jesús dice, entonces tú, amado hermano, estarás permaneciendo en el Padre. Si tú no quieres caminar bajo esa palabra, entonces no estás permaneciendo en Él. Amén o no amén. La palabra de Dios también nos enseña aprender a ser buena tierra. Diga conmigo, tienes que remover. Si tú crees que eres una persona que tu vida está llena de piedras en tu camino, como aquella parábola del sembrador, ¿cuántos conocen esa parábola? Dice la Biblia que iba un hombre, un sembrador, iba en el camino y que se le cayeron unas semillas en el camino, pero el sol y la falta de profundidad de esa tierra hacía que esa semilla muriese por el calor. Amén, si lo recuerdas. Y a veces nosotros nos sentimos como esa semilla sembrada en el camino. Hay muchas piedras de tropiezo. Diga conmigo, tienes que remover. Tienes que remover esas piedras de tropiezo. Tienes que remover lo que hace que tú no quieras caminar con Jesús. Eso es lo que enseña esa parábola. Dice también la palabra de Dios que cayó una semilla entre espinos. Y esa semilla era ahogada, dice, por las aflicciones del mundo. Si tú crees que tu vida está llena de aflicciones en el mundo, ¿qué tienes que hacer? Remover los espinos, remover las aflicciones. Quizá vengan las aves de los cielos y quieran robarte la semilla. Tienes que remover la tierra para profundizar esa semilla. Y también cuenta la palabra que caerá la semilla en buena tierra. Amén o no amén. Es porque ya es removido. Es una tierra trabajada, pero trabajada por ti. Eso es permanecer en el Padre. Cuando tú sigues las enseñanzas de Jesús, estás removiendo de tu vida lo que no te conviene. Estás profundizando la palabra de lo que sí te conviene, para que tú puedas ser una semilla que dé fruto al 30, al 60, al 100 por 1.
que puede ser una semilla próspera. Pero eso jamás va a ser si no remueves a través de la palabra. Jesús te está diciendo, tienes que aprender a permanecer en mí. Tienes que aprender a que permanezca lo que se te enseñó al principio. Tienes que aprender a que permanezca mi palabra en ti. Porque de esa manera permaneces en el Padre y permaneces en el Hijo. Y esto te dará la promesa de la vida eterna. Amén o no amén. ¿A qué sigue, por favor? Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en ¿quién? Y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todos los que hacen justicia, ¿es qué? Aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención. Uno, que la unción de Dios es verdadera. Que la unción de Dios no es mentira. Hay un poder de parte de Dios dado por el Espíritu Santo que te enseñará, que te guiará, que te instruirá. Amén. ¿Va conmigo o no va conmigo? Dice, no habrá necesidad de que nadie te enseñe. ¿Cuándo? ¿Cuándo no habrá la necesidad de que nadie te enseñe? Cuando busques la unción. Cuando busques la presencia de Dios. Entonces te pasará algo como muchas personas que lo han intentado, que han buscado de esa unción, han buscado esa comunión. Me dicen, pastor, justo lo que usted predicó lo estuve aprendiendo en la semana. ¿No te ha pasado? Justo lo que he enseñado, pastor, lo estuve leyendo en la semana. ¿Por qué? Porque la unción de Dios te está enseñando, te está preparando para lo que Dios quiere darte que trabajes. Y eso no quiere decir que no haya necesidad de que no vengas a la iglesia. Al contrario, si estás buscando de la unción, entonces corroborarás, ¿verdad? Que lo que estás buscando, que lo que estás siguiendo, diga conmigo, es verdadero y no es mentira. Porque esa unción es verdadera, no es mentira. Y esa unción te establecerá en que permanezcas en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen la unción de Dios? ¿Cuántos saben que tienen la unción de Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede guiarles? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede enseñarles? Y esto es bien importante porque dice, te escribo sobre los que engañan, pero la unción que está en ti evitará que seas engañado. La unción de Dios que está en ti evitará que seas engañado. Me decía una hermana en la mañana, pastor, ¿qué tan delgada es la línea entre lo verdadero y lo falso? ¿Qué tan delgada será la línea cuando alguien te diga, es que Dios me dijo? Súper delgada. Es de lo más delgada que pueda existir. Lo único que te guardará de no escuchar una falsa palabra será la unción. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tan enseñado estás? ¿Qué tan instruido estás en la palabra? Eso será lo que evita que seas engañado. La unción de Dios. Porque es verdadera y no es mentira. Pero cuando no hay unción de Dios, hermano, puedes hablar mentiras. Podrás estar buscando lo que es falso. Amén o no amén. La unción de Dios se manifiesta en aquellos
que lo buscan. Dios está retándote este año, está proponiéndote este año, busca mi rostro. Dios está proponiéndote este año, busca mi palabra, porque Él dará de su unción a cada vida. Y esa unción tiene que enseñarte y tiene que guiarte y tiene que prepararte y tiene que evitar que entres en falsedad. Tú podrás estar siguiendo a Jesús, como dice la canción, a tu manera. Pero si no hay unción de Dios, estarás siguiendo a un espejismo. Estarás quizás siguiendo una mentira. Pero cuando hay unción de Dios, dice, es verdadera y no miente. Amén o no amén. La que sigue, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dijo Jesús: estas cosas hablo para que en mí tengas paz. En el mundo que vas a tener, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que hará que haya en ti paz? Hemos tenido todos aflicción, ¿sí o no? Y paz en esos momentos es lo último que escuchamos. Cuando nosotros queremos tener paz en medio de la aflicción, amén, tenemos que buscar la presencia de Dios. Jesús dijo: esto te digo, estas cosas te digo para que en mí tengas paz. ¿En quién debes de tener esa paz? Viene la aflicción. La aflicción produce esa misma palabra. Te aflige, te lastima, te duele, te incomoda. Eso produce la aflicción. Te empuja, te oprime, te aprieta. Tendrás un mundo muy amplio, pero esa unción te metió en una bolsa y te sacó todo el aire y te sigue apachurrando. Tal momento, de tal manera que sientes que te desbaratas. ¿Sí o no? No sé si lo describí bien, porque yo también he sido afligido. Y así como yo he sido afligido, creo, supongo, usted también ha sido afligido. Con diferentes tipos de problemas que te cierran el mundo. Pero Jesús es claro y te dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero no te preocupes, en mí ten paz. ¿Qué es lo que hace que tú tengas paz en Jesús? La unción de Dios. La que hace que esa palabra sea poderosa. La que hace que esa palabra se active en tu vida. Es la unción de Dios. Estaba, dice la Biblia, Pablo en una provincia y se escuchó una historia que había unas personas que se dedicaban a hacer exorcismos. Y entonces esos exorcistas dice que se aprendieron una frase. Dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. Mi pregunta es: ¿era palabra de Dios que fueran echados fuera los demonios en el nombre de Jesús? ¿Es palabra de Dios que los demonios salgan en el nombre de Jesús? Sí, es palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Qué les faltaba a esos hombres? La unción de Dios. Cada que yo oro por un enfermo, cada que oro por un endemoniado, yo podré decir 1000 letanías. Yo podré leerle la Biblia entera a esa persona. Pero si no tengo la unción de Dios, de nada sirve.
de nada sirve. No sirve de nada. ¿Qué es lo que hace que se active esa palabra? El poder de Dios sobre tu vida. ¿Cómo la encuentras? Buscándola. Buscando esa unción, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios cada día. Una mujer me dijo: pastor, entonces si oro por mi esposo no pasa nada. ¿Sin unción? No. ¿Qué hace que venga la unción a tu vida? Diga conmigo: permanecer en el Padre, permanecer en el Hijo. Eso trae unción a tu vida. El que tú puedas sacrificar tu ego, tu orgullo, desde una hermana, tu dignidad, y puedas perdonar, puedas renunciar a ti, como Jesús mismo lo hizo. Y yo, siendo en forma de Dios, no escatimé esa forma como en cosa que aferrarse, sino me hice semejante a los hombres y morí en la cruz del Calvario. Diga conmigo: se negó a Él por amor a nosotros. Entonces Jesús tenía unción, porque ahora ya estaba siguiendo los propósitos del Padre. Y entonces dice la Biblia: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque Jesús no se salió de los propósitos del Padre. Pero a veces nosotros nos salimos de los propósitos de Dios y ahí no hay unción. Si estás cubierto con la presencia de Dios, hay unción. Si no estás cubierto de la presencia de Dios, no hay unción. Amén o no amén. Gloria a Dios. La guía del Espíritu Santo. Tenemos que aprender la guía del Espíritu Santo. En este mundo, leíamos, tendremos aflicciones. Pero Jesús ha vencido al mundo. Ahora tenemos que aprender a guiarnos por el Espíritu Santo. ¿Qué sigue, por favor? Juan 14, versículo 15 al 17. Jesús dice: si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Aleluya. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No era el plan de Dios que el Espíritu Santo estuviese con nosotros. Jesús dijo: le he rogado al Padre. Amén o no amén. Jesús lo dijo: he rogado al Padre para que envíe el Consolador. Así que si tú crees que el Espíritu Santo está en toda la gente y que rodea el mundo y está con todos, no es así. Solamente cuando Jesús le dice al Padre: envía a tu Espíritu en él. Envía tu Espíritu en ella. Envía tu Espíritu en ese niño. Envía tu Espíritu en ese anciano. Envía tu Espíritu en aquella persona. Porque Jesús dijo: no te dejaré huérfano. Está diciendo aquí: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿A quién le es enviado el Espíritu Santo? Y yo rogaré al Padre. Jesús le está diciendo: Padre, ese hijo mío, concebido por mi sangre en el sacrificio y que me ha aceptado y está guardando mis mandamientos, necesita ser consolado. Necesita el poder de Dios. Y esa persona
entonces se vuelve en portador de la presencia de Dios. Estábamos cantando un canto bellísimo. A mí en lo personal me gustó mucho. Cuando dice, ahora Señor, vamos a construirte esa habitación donde tu espíritu descienda. Y empieza a decir este canto, porque Él quiso habitar en piedras vivas, en inútiles hombres edificados bajo el fundamento, fundamentados en la piedra angular que es Jesucristo. Si tú quieres recibir la unción de Dios, no es solamente, amado hermano, automático. Sigues al Padre, entonces el Espíritu Santo te rodea y te guía y vamos, te manda su bendición, ¿verdad? Y ándale, mijo, viva. Es en aquellos que guardan los mandamientos del Señor, y dice la Biblia, y entonces rogaré al Padre para que te envíe el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que esté con nosotros para siempre, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no va a rodear al mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a inundar la tierra como las aguas cubren la mar. Muy diferente a inundar el mundo. El Espíritu Santo no comparte las ideas del espíritu del mundo. El Espíritu Santo no comparte los propósitos del espíritu del mundo. No le puede recibir. Amén o no amén. La unción de Dios se manifiesta en los que guardan los mandamientos de Jesús. ¿Va conmigo o no? Es muy importante esta palabra. No nos dejará huérfanos. ¿Sabes? Cada que nosotros tenemos aflicciones, cada que nosotros somos sometidos al mundo, o tenemos un error que venimos arrastrando y ese error nos está lastimando, realmente nos sentimos huérfanos. Sentimos que Dios ya no nos escucha, ¿sí o no? Sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? Que sientes que Dios no te escucha, que sientes que, y si eres real, Jesús, porque me está yendo mal. Jesús fue claro, no te dejaré huérfano, no estarás solo. También fue claro, en el mundo vas a tener aflicciones, pero descuida, yo he vencido al mundo. ¿A través de quién? Yo quiero que me entienda esto, bendito. Leímos atrás, en Primera de Juan, que Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Amén. Ok. Jesús vivía los propósitos del Padre. Entonces Jesús estaba en el Padre, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y Jesús dijo, me van a dejar solos, unos cada quien va a tomar su camino, no se preocupen, no voy a estar solo, el Padre estará conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús no se salió del propósito del Padre. A Jesús sabía que le iba a doler. En Isaías dice, y Jesús vio el fruto de su alma y estuvo satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma. Es decir, Jesús sabía que iba a sufrir y estuvo satisfecho. Y una noche antes, unas horas antes de que Jesús fuera entregado, oró y dijo, Padre, si no has de pasar esta copa sobre mí, pero hazlo como tú lo planeaste. Entonces Jesús seguía y permanecía en el Padre. Si Jesús se hubiese movido, Jesús sabía que ya iban por él. Jesús pudo haber huido.
Jesús pudo haberse escondido. Jesús pudo haber armado a sus discípulos y que se armara una pelea campal ahí. Jesús pudo haber hecho muchos milagros para impactar la tierra, pero a eso no fue llamado. Y cuando vinieron dijeron, ¿quién es Jesús? Jesús no se escondió atrás de sus discípulos. Jesús dijo, yo soy. Y la palabra tenía unción. Y dice la palabra de Dios que los soldados cayeron. No sé si postrados, no sé si de espaldas. Lo que sí sé es que estaban en el piso. Por la unción de Dios. Porque Jesús permanecía en el plan del Padre. No se salía. Jesús dijo, si guardas mis mandamientos, permaneces en el Padre y permaneces en mí. Y entonces rogaré y enviaré mi Espíritu Santo. Y entonces ya no será el Padre y el Hijo, sino será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. Yo quiero que tú reconozcas el poder de Dios, lo que representa la unción de Dios en tu vida. Cuando Jesús estaba muriendo, la Biblia dice que el cielo se oscureció y que tembló la tierra. Mire, amado, la humanidad estuvo a milímetros de perecer. La tierra estuvo a nada de que Dios la destruyera por una simple razón, porque el Padre estaba viendo cómo mataban a su Hijo. Yo no sé si usted está conmigo hoy, pero el Padre estaba viendo cómo escupían a Jesús. El Padre estaba viendo cómo insultaban a Jesús, porque estaba con Él. Permanecía en el Padre y el Padre en Él. El Padre estaba ahí, estaba viendo, porque los dos estaban juntos, y el Padre estaba viendo cómo mataban a su Hijo. ¿Y sabes por qué? Por nosotros, por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. La tierra estuvo a nada de destruirse. Dios se molestó tanto que la tierra empezó a temblar y el cielo se empezó a oscurecer y el velo se rasgó. Y el Padre estaba recibiendo a Jesús. El espíritu y el alma de Jesús estaban yendo con el Padre. Y además Jesús llevaba un invitado, al ladrón que estaba al lado de él. Esta misma noche estaremos tú y yo con el Padre. Tranquilo. Y yo me imagino que Jesús le dijo, Señor, ya se cumplió el plan. En 3 días resucito. No destruyas el mundo. Porque la Biblia dice que tú y yo vivimos porque Cristo vive. ¿Amén o no amén? Y en el momento en que Jesús murió, estaba todo a punto de perecer. Porque tú y yo existimos, porque Él existe. Amén o no amén. Va conmigo, ya lo perdí. No nos dejará huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros ¿qué? Por esa razón seguimos vivos. Porque Jesús vive. Solamente la tierra ha estado amenazada por Dios 2 veces. Una fue con Noé, donde dijo, me arrepiento de haber formado al hombre. Y Dios destruyó al hombre en un diluvio. Excepto a una familia. Amén o no amén. Y la segunda vez fue cuando murió Jesús. Estuvo a punto, a nada, de ser destruida la tierra.
La tercera es la vencida, es el Armagedón. Y entonces Dios destruirá la tierra y habrá hecho tierra nueva y cielo nuevo para su creación. Es la unción de Dios la que puede activar esa palabra en ti. Yo no sé si me estás entendiendo, amado, pero tú y yo tenemos que aprender a permanecer en el Padre y a permanecer en el Hijo. No salirnos de los propósitos de Dios, porque en el momento que tú te sales del propósito de Dios no hay unción. En cuanto tú estés en los propósitos de Dios, amado, te estarás preparando para la vida eterna. Tenemos que buscar una comunión constante con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en el Padre, tenemos que estar en el Hijo y tenemos que estar en el Espíritu Santo. Amén o no amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y el amor estará con vosotros. Dios no nos dejará huérfanos. 2 Corintios 13 del 11 al 13. Resta, hermanos, que tengáis que seas como tengáis que, fíjate, hermanos, debes de tener gozo. En la aflicción debes de tener que debemos de ser. Pero ¿quién va a ser perfecto? Era la pregunta en la mañana. Si los mismos apóstoles no lo alcanzaron. Es que Jesús no nos mandó a medirnos con los apóstoles. Jesús te mandó a medirte con Jesús. Para que llegues a la estatura de Pedro, de Juan, de Pablo, o para que llegues a la estatura de Cristo. ¿Por qué no lo han alcanzado? Porque siguen sus propósitos. Se salen del Padre y se salen del Hijo. Vemos al apóstol Pedro que él quería seguir la tradición de la circuncisión. Jesús no lo mandó a circuncidar a todos los seres humanos. Le dijo, ve y predique el evangelio a toda criatura. Amén o no amén. O le dijo, ve y circuncida a todos los seres humanos. ¿Qué salió? Del propósito de Dios. Se salió del Padre. Amén o no amén. Pablo le dice el Señor, al varón de este cinto lo van a amarrar así y le va a ir así y le va a ir asado. Amén o no amén. Cuando Dios te da una palabra profética es para prevenir, no para hacer tu voluntad. Y Pablo dice, no me importa, páseme lo que me pase, yo voy a predicar. Ándele, que me lo mandan en barco, pero de los carceleros. Y luego el barco naufragia. Y luego lo muerde una serpiente. Y luego lo rescatan, y luego lo presentan, y luego le dan sus latigazos. ¿Era el propósito de Dios? No. Pero el propósito de Dios es que se predicara el evangelio. Entonces siguió vivo Pablo, siguió con unción. Pero se salió del propósito del Padre. Pero como iba a predicar el evangelio, seguía en el Hijo. Y el Espíritu Santo en él. No puede haber enemistad entre Dios y nosotros. Ya nos reconcilió consigo el Padre a través de Jesucristo. No debemos de tener enemistad con el Padre. Estás en aflicción, ten paz en Jesús.
¿Te quieres perfeccionar? Lea las parábolas, lea los evangelios, lea la palabra de Dios y se dará cuenta cómo conducirse en su vida. Eso es estar en el Padre y en el Hijo. Amén o no amén. Tenemos que buscar una comunión constante. Mira esto, arriba por favor. Tengáis consolación. ¿Quién es el consolador? Sintáis una misma cosa, tenga paz, y el Dios de paz y de caridad será con quién. Salúdate los unos con los otros con ósculo santo, es decir, un saludo honesto. El ósculo santo es un beso, hermanos. Si usted no quiere besar a su hermano, no lo bese. No es necesario. Pero lo que sí es que sea un saludo honesto. Amén o no amén. Saludar los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación o comunión del Espíritu Santo sea que. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Te está pidiendo que la gracia de Cristo esté en ti. Es decir, no te apartes del Hijo. Vive lo que el Hijo enseña. El amor del Padre sigue en ti. No te salgas del Padre. Amén o no amén. Y dice, y la comunión con el Espíritu Santo o la participación con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Todos los que están aquí debemos y tendríamos que participar del Espíritu Santo, de esa unción. Amén o no amén. Gracia del Hijo, el amor del Padre y la ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que participar de la comunión del Espíritu Santo. Por muchas cosas. Porque será la unción que te guíe. Será la unción que es verdadera y no miente. Amén. Será lo que te dicte quién engaña y quién no engaña. Si no tienes la unción, te pueden engañar. No importa que otro hermano traiga una visión de parte del Espíritu Santo. Lo que tiene que ser es que sea verdadera. No importa que unos hermanos tengan otra visión en un lado y otros en otro lado, porque unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, otros son ojos, otros son boca. Amén. Pero tiene que ser verdadera. Eso será lo que impida que seas engañado. Dice Pablo, dice el apóstol Juan, te escribo por los que engañan, pero no te preocupes, la unción que se te fue dada, esa te enseñará, porque además es verdadera y no miente. No tendrás necesidad de que te enseñen. Ella se dedicará a enseñarte cuando la busques. ¿Cuándo vendrá el Espíritu Santo en ti? Cuando guardes la palabra del Señor. Cuando le digas, Jesús, ruega al Padre para que el Espíritu de Dios esté en mí. Jesús lo dijo, y rogaré al Padre para que os dé el Espíritu Santo, un consolador, que no esté solo, no te voy a dejar huérfano. Yo voy al Padre. No era el plan que el Espíritu Santo se quedase. No era el plan. Pero Jesús tuvo que rogar al Padre para que enviara su Espíritu y estuviese en ti. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, no contristes al Espíritu Santo. No era el plan.
no lo contristes porque no era el plan. Y está en ti y está en mí para guiarnos a la vida eterna, para alcanzar la vida eterna.